Es evidente que la invasión a Ucrania por parte de Rusia es una violación flagrante al derecho internacional. Así lo expresa el profesor Iván Gatón, quien desde Nueva York hace una reflexión en este conflicto para ustedes. 55 minutos con Yulisa Céspedes en Cadena de Noticias, Canal 37. Desgraciadamente estamos viviendo en una época en la cual, de una manera u otra, nos imaginábamos que algún incidente pudiera tener sus consecuencias en cuanto a que la humanidad nuevamente pudiera verse involucrada en fricciones en las cuales las potencias tuviesen momentos más álgidos en los cuales temiésemos que las negociaciones para dirimir sus intereses nacionales no nos llevaran a un punto en el cual, como el que nos encontramos hoy, fuese el de la guerra, el de la devastación, el de la destrucción ciega, el del dios Ares de la mitología griega, que todo lo destruía, porque a pesar de que Ucrania quede muy distante de la República Dominicana, las implicaciones de la guerra en Ucrania tiene una incidencia global. Hay una teoría que viene hablándose de ella desde los tiempos de las guerras de Esparta y de Atenas, aquella guerra que se conocía como la guerra del Peloponeso, donde el historiador griego Tucídides hablaba de eso que se llamaba la trampa de Tucídides, y es que cuando un imperio va subiendo, hay otro que va en declive, evidentemente esto terminaría en una guerra. Se han hecho análisis en universidades de prestigio, donde siempre que esto ha acontecido en la historia de la humanidad, porque es normal que haya un movimiento en las capas tectónicas en algún momento, después de 70 años o después de varios siglos, que ha sido lo habitual en la historia de la humanidad, y que estas fricciones entonces, en más del 80% de los casos, llevaban a guerra. Lo que no nos imaginamos nunca, que en un mundo como fue el mundo que se inició a partir de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que se pusieron de acuerdo para crear una organización como fue la Organización de Naciones Unidas acá en esta ciudad de Nueva York, ese consenso que era el veto de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, como es Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, lo cual daba las pautas para tener eso que nosotros llamamos el derecho internacional, el respeto al derecho internacional, y que luego de que ellos se pusieron de acuerdo para que no fuesen los demás países representados en la Asamblea General quienes decidieran por mayoría cuál era el curso que la humanidad iba a seguir, nos encontramos que esos 5, a partir de que Estados Unidos tiene la hiperhegemonía en el mundo y que ya se hablaba incluso del final de la historia con Samuel Huntington, porque el mundo iba a triunfar el capitalismo, la democracia, los derechos humanos, que son los valores de ese mundo occidental. Y desgraciadamente, a partir de 1998, con la guerra en Yugoslavia, se perdió, porque se atacó un país sin tener la aprobación de uno de los miembros del Consejo de Seguridad. Este fue el caso de Yugoslavia. Luego tuvimos la guerra en Irak. ¿Qué queremos decirle? Que a partir de este periodo hemos visto cómo ahora la humanidad, teniendo a una China en emergencia, que se une a quien había sido un adversario tradicional en términos geopolíticos, son vecinos y siempre han tenido sus diferencias, incluso incidentes bélicos como en el año 1969, como son los chinos y los rusos. Esa alianza
ruso-china, que como decía el canciller chino Wang Yi hace varios días, la relación de China y de Rusia es tan sólida como una roca. Entonces, esa alianza entre dos países imperios, que esto hay que tomarlo en consideración, y de frente a un Estados Unidos que es un país imperio y que creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y que ve amenazadas sus esferas de influencia, como muy bien lo relata y lo explica un informe sobre seguridad de Estados Unidos que se publica en el año 2017, en el cual indica que ya no es el terrorismo el principal problema para los Estados Unidos. El principal problema viene a ser la alianza ruso-china. Todo esto de una advertencia que también lo dio en su momento Henry Kissinger, quien planteaba que lo peor que le podía suceder a Estados Unidos era que Pekín estuviese cerca de Moscú y que Moscú a su vez estuviese cerca de Pekín y no así de Estados Unidos. Es decir, que tanto Rusia como China deberían estar más cerca de Washington que de ambos países que comparten parte del continente asiático.